si quieres ahí. Vale, No vas a salir, no te preocupes que se lo vale, entra yo. Vale, pues voy a traer allí. Sí, no te preocupes. Único que cuando sacó voluntarios empezó por la primera. Pues es cero, ¿eh? No empezar a estudiar. Lo sacas de mano. No, pero lo que vamos a hacer es una improvisación. No, bromas aparte, hola a todos, algunos rostros os reconozco ya, o sea que somos viejos conocidos, y otros sois nuevos. Así que para ellos y para los que estáis en casa, pues una breve introducción sobre quién soy, qué voy a hacer con vosotros y de qué os va a servir lo que vamos a hacer. Me llamo Michel Suñén, me dedico a diferentes facetas de la comunicación, especialmente soy publicista, creativo de publicidad, soy escritor, sobre todo de novelas negras, hago cosas de literatura infantil y autor de este manual Cómo enamorar hablando en público, un libro que recoge mi experiencia como profesor de oratoria durante muchos años, que todavía ejerzo en seminarios, talleres y cursos, pues como el que estamos impartiendo aquí con Masterred. Y aparte, pues soy profesor de oratoria. Vosotros, la mayoría de los que me escucháis en casa o me veis aquí, estáis estudiando para opositar y en su momento tendréis que presentar vuestro examen leído y o después pues recreado. Entonces lo que propongo, lo que estamos haciendo es daros unas pautas y unos conocimientos prácticos, útiles y que en sí mismos no os enseñan a hablar mejor, pero que sí os marcan las pautas de cómo podéis conseguirlo. Luego es un trabajo de entrenamiento, de ejercitación, de experiencia, de dedicación, pero desde luego si sabemos cómo hay que hacerlo, el punto de partida es el idóneo. Dicho esto, yo os recomiendo, los que no habéis estado, los que os incorporáis nuevos a este curso, tenéis en Masterred, ya os explicarán cómo, las clases que hemos estado dando hasta ahora, porque os van a venir bien, porque esto va siguiendo un proceso, entonces vamos a plantear hoy un área nueva que se acumule a lo que ya hemos visto. Entonces, os interesa, si queréis reforzar vuestro conocimiento en la materia y estar mejor preparados para aprobar esas oposiciones, ver lo que ya hemos contado. Si fuéramos un programa de televisión, hoy estaríamos en prime time y tendríamos mucha audiencia, porque hoy va a ser un programa rosa. Vamos a hablar del corazón. Así que, vamos allá. Pero claro, ese hablar del corazón, el titular sería muy claro. Las batallas oratorias se ganan en el corazón. Entonces ya está. Esa es la pauta de hoy. Y ahora os voy a explicar por qué, en qué consiste esta realidad y cómo conseguir llegar al corazón de los oyentes. No es casualidad que el título de mi libro sobre cómo hablar en público se titule Cómo enamorar, es decir, cómo llegar al corazón, cómo seducir, cómo conquistar a los oyentes. Y esto sirve tanto si estamos haciendo una charla comercial, que lo que queremos es vender, como si estamos haciendo una charla magistral para enseñar a nuestros oyentes, o como si estamos haciendo una charla obligados porque no nos queda otro remedio para aprobar la oposición. Pero tenemos que seducir, llegar al corazón de nuestros oyentes. Los seres humanos somos seres dobles. Somos animales racionales. ¿Por qué somos racionales? Porque pensamos, somos inteligentes y tomamos decisiones con inteligencia, valorando pros y contras, analizando la realidad. Y eso nos distingue del resto de los animales. Eso está muy bien, tenemos la razón, pero seguimos siendo animales. Y como tal, somos seres instintivos, seres de afectos, seres de emociones, seres que reaccionamos de una manera no consciente, no racional, en muchos momentos de la vida. A la hora de la verdad, podemos convencer a las personas con argumentos, pero sobre todo lo que hacemos es persuadir a las personas llegando a su afectividad. Y de eso se trata. Ya os explicaré por qué tenemos que conseguir aunar las dos cosas. ¿Cómo funciona el ser humano? Esto es una materia de psicología que yo os la voy a contar pues a mi rollo. Yo soy un escritor y voy a fabular, os voy a contar una narración, pero que os va a quedar grabada y que os va a servir para lo importante, que recordéis cómo tenéis que dirigiros al público porque sabéis cómo funciona. Imaginaos que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un duendecillo, realmente la podemos llamar una persona primitiva que está por ahí, es una especie de sirviente de nuestra realidad, de nuestra parte consciente. Claro, nosotros recibimos permanentemente cientos y miles de estímulos. Si ahora nos quedamos en silencio un momento,
notamos algunos de ellos que normalmente nos pasan desapercibidos. Ahora os voy a decir 3 o 4 y seguro que no habéis caído en ellos, pero enseguida los reconoceréis. El sonido del aire acondicionado. Está ahí. Los sonidos y cuchicheos de nuestros compañeros. Están ahí. La presión del asiento en vuestro trasero. Y en algún caso, seguro que algunos habéis puesto el cinturón un poquito preto, pues os queda mejor así estéticamente, pero claro, estar sentados, pues presiona. Son estímulos que están ahí, en la realidad. Pero que si el duendecillo no dice, presta atención a esto, nos pasan desapercibidos. Entre otras cosas porque si no nos volveríamos locos. Es decir, si estuviéramos pendientes de todo lo que ocurre en nuestra persona, en nuestro entorno y en el entorno de fuera, eso sería un caos total. Y no podríamos estar operativos al 100%, lo que realmente es interesante. Vale, ¿cuál es la importancia de este duendecillo? Pues que de alguna manera, sin ser un elemento racional, es decir, es un elemento subconsciente, afectivo, podemos llamarlo, que está por ahí, lo que hace es filtrar y seleccionar lo que nos interesa. Y cuando hay algo que nos tiene que requiere nuestra parte consciente, nos avisa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que algunos de los que estáis aquí me lo habéis oído ya más de una vez. Vamos conduciendo. Un viaje largo, es decir, estamos pendientes del volante, pero en esa abstracción un poco que nos lleva a estar en lo que estamos, pero en otras cosas también. Y de repente suena en la radio y alguien dice nuestro nombre. Inmediatamente, sin saber por qué, estamos pendientes de lo que dice la radio. Aunque hasta ese momento la teníamos de fondo y estábamos en nuestro mundo. Pero hay una llamada a nuestra parte consciente, algo nos avisa de que eso es importante y que tenemos que focalizar ahí nuestra atención. Ese aviso nos lo ha dado este duendecillo, esta persona primitiva que nos avisa de lo que es realmente importante y no en cada caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solamente determina a qué prestamos atención y a qué no, sino que nos lo filtra de la única manera que él sabe. Él no tiene razón, es emocional. Entonces nos lo transmite con sentimiento, con afectividad, con emoción. Y percibimos eso con miedo, con sorpresa, con interés, con rechazo o con pasión. Depende de cómo nos avisa este duendecillo. Entonces esto es fundamental, mucho más de lo que pensamos, porque a veces conocemos a una persona de vista en un primer vistazo y nos sentimos irremediablemente atraídos hacia ella o todo lo contrario. Pues porque la persona primitiva que huye en nosotros ha identificado cosas en base a su experiencia, a su realidad y tal, y nos lo ha transmitido de esa manera. Consecuencia. Aunque vayamos a la razón del público, el personajillo este que estamos hablando, este duendecillo, va a estar filtrando afectivamente lo que es y lo que no es importante para cada una de las personas que forman parte de ese público. Con lo cual, de entrada, ya tenemos que llegar al corazón de la manera correcta y después convencer a la razón. Si no, esos conceptos que nos interesan de esto es interesante, esto es útil, esto es valioso, esto es necesario, esto es atractivo, no irán acompañando a la atención que nos van a prestar. Es decir, aunque nos cueste reconocerlo, los seres humanos prejuzgamos. No por ser racionales, sino porque seguimos siendo animales. Y los prejuicios emborronan los buenos juicios posteriores. Por lo menos los condicionan. Todos tenemos la experiencia, os comentaba antes, de conocer a ese desconocido, de verlo por primera vez y sentir, por ejemplo, rechazo. Y al cabo de un tiempo ser íntimos y llevarnos fenomenal y ser casi uña y carne. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque el prejuicio inicial no correspondía con la realidad y a base de la experiencia, del conocimiento, hemos llegado a superarlo. Porque la afectividad parte de la experiencia previa, pero no significa que no se pueda equivocar, como pasa siempre. ¿Por qué nos compramos un modelo determinado de coche? Motivos. Pues alguien dirá, hombre, porque tiene un motor de tal potencia, de tantos caballos y porque no sé qué. Porque pasa de 0 a 100 en 2 segundos. Porque tiene llantas de aleación y equipamiento ultra completo. Bueno, pues muy bien, sí. Pero nadie dirá, hombre, porque es el modelo superior al que tiene mi cuñado y no lo puedo ni ver. Y en más de una ocasión, ese es el motivo real que subyace a la decisión de compra. Los publicistas lo sabemos bien. Por eso, incluso en las compras más racionales, como puede ser un proceso, no sé, una maquinaria industrial o una gran compañía, hay un factor fundamental de afectividad. Y dices, hombre, esos procesos de compra pues dependen de la calidad de la máquina, de su función, del servicio y del dinero que cuestan. ¿Sí? Y de la confianza que te transmite el comercial.
Porque si no te fías de él, no te fías de su marca. Y si no te fías de su marca, no vas a comprar sus productos. Es decir, esa parte de afectividad es más evidente en las compras por impulso. Vamos al supermercado y justo en el lineal, delante de la caja, tienes un montón de productos de compra rápida. Que si los chicles, que si el Carmín de última moda, que si no sé qué. Pues preservativos a veces, no es tanto por impulso como por necesidad, pero bueno, ahí están a veces, ¿no? Y los compras. Y además, qué casualidad, todos con vivos colores, mensajes muy sugerentes y cosas que entran por los ojos, ¿no? Difícilmente te ponen ahí polvos de talco, así con más sobre o más tranquilito, ¿no? Bueno, ahí está evidente, pero en cualquier proceso de compra, en cualquier decisión personal, el elemento afectivo está latente. Pero somos racionales y necesitamos justificar por qué hacemos las cosas. Porque nadie se queda a gusto diciendo, no, yo tomo esta decisión porque soy un animal afectivo. No, yo soy un ser humano, un ser pensante. Entonces, cuando me preguntan por qué he tomado esa decisión, tengo que justificar con razones, con argumentos, los motivos de mi elección. Y aquí entra la parte racional. Es decir, nuestro mensaje debe llegar a la afectividad, pero debe ofrecer al mismo tiempo material, contenido racional, objetivo, creíble y asumible como bueno por el destinatario que le permita justificar sus decisiones. Y en esto consiste la persuasión, en convencer con argumentos al mismo tiempo que conquistamos con afectividad. Esto es una máxima fundamental en todas vuestras comunicaciones, no lo perdáis de vista. Si recordáis cosas que hemos dicho y los que sois nuevos cuando lo veáis, hay una parte previa a la preparación del discurso que es los estudios previos. Y uno de los apartados fundamentales que tenemos que trabajar en esa parte es el conocimiento del público. ¿Por qué tenemos que conocer al público? Porque solo de esta manera podemos entender cuáles son sus intereses, sus aficiones, las cosas que le gustan, que le emocionan, que le afectan realmente y, entre comillas, aprovecharlas en nuestro beneficio como orador y, sin comillas, aprovecharlas en el beneficio de la comunicación. Entender esa comunicación como poner lo propio en común en beneficio de todos, del auditorio y del orador y del promotor. En cualquier momento, también desde casa, podéis pararme, explicamos cualquier punto de que lo planteemos de otra manera y no hay ningún inconveniente, ¿eh? Podemos hacerlo así como queráis. Primer paso, convencer con argumentos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues evidentemente, lo he repetido alguna vez también, tenemos que convertirnos en el mayor experto en la materia que seamos capaces. Y no basta con tener buenas ideas al respecto, sino que esas ideas tienen que ser propias. Tienen que haber pasado por el filtro de mi persona, de mi subjetividad y de mi yo. Yo tengo que ser un dominador de esa materia, capaz de generar ideas propias. Porque lo original es lo que me diferencia de los demás y es lo que me hace interesante. Entonces, si yo solamente me limito, como el personajito este de la portada del libro, a repetir lo que otros dicen, pues no soy capaz de interesar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Entonces, tengo que ser capaz de aportar ese pozo personal, ese factor diferencial propio. ¿Cómo pongo en común esas ideas? De manera clara, sencilla y lo importante no es que el público diga, jo, este tío cómo habla. No se le entiende nada, pero habla que es una maravilla. No, lo importante es que diga, pues eso lo podría haber dicho yo. ¿Por qué no lo he dicho antes? Estamos abriendo los ojos, estamos conectando con esa persona de manera que mi mensaje ha pasado a formar parte de su mensaje, ya forma parte de él. Eso es la comunicación. No dejar a nadie patidifuso, eso da igual, eso es puro ego. Lo importante es que el mensaje llegue y lo reconozca el destinatario como propio. Y esto no se me ha ocurrido a mí, ¿cómo no se me ha ocurrido? Si es evidente. Has comunicado. Es cierto que la veracidad, la credibilidad, depende de la estructura de la argumentación. Tenemos que hacer un argumento que sea lógico, que sea seguible, que sea razonable y evidentemente veraz. Es decir, no podemos manipular porque una mentira va a ensuciar y a cuestionar todo lo que después digamos de verdad. Tenemos que evitar eso siempre, ¿no? Y si recordáis, hablamos en su momento de que todo discurso tenía que tener una idea central. Y esa idea central básica que salía de los estudios previos, cuando teníamos claro por qué
íbamos a comunicar, qué finalidad buscábamos con la comunicación y qué mensaje íbamos a transmitir. Esa es la idea central y a partir de ahí se va ramificando todo lo demás. Ideas principales, ideas secundarias y los recursos que acompañan todo ese universo de comunicación. Esa idea central es la que es el punto de partida y llegada de la argumentación que nosotros construyamos. Pero dicho esto, lo importante, volvemos al principio, es hablar del corazón. Y vamos a ver de qué manera, qué recursos podemos utilizar para llegar a la afectividad de los oyentes. No perdáis de vista que incluso la persona que diga, no, yo es que soy un ser frío, calculador y ajeno a las emociones. ¿Muy bien? Pues simplemente con esa afirmación ya estás demostrando una emoción concreta. Orgullo. Es decir, queramos o no queramos, los sentimientos, las emociones fluyen en nosotros permanentemente. Aunque sea el sentimiento de rechazo a las emociones, pues ya es un sentimiento. También es cierto que determinados públicos se muestran más cercanos a ese enamoramiento afectivo, es decir, a dejarse llevar por los sentimientos, y hay otros que por guardar las formas, por la situación, por su experiencia, por su realidad, se sienten más cómodos en el terreno aparente de la razón. Nosotros, como comunicadores, que ya sabéis que estamos emitiendo mensaje, pero al mismo tiempo estamos recibiendo información de nuestro público, tenemos que ser conscientes de qué público nos encontramos y también a partir de los estudios previos, pues a estructurar nuestra comunicación en la dirección concreta. Para llegar a la afectividad tenemos muchos recursos. Pues el lenguaje del cuerpo. En su momento dedicamos una sesión a hablar de la corporalidad y de cómo no somos actores, ni la mayoría de nosotros podemos llegar a serlo nunca. Entonces, plantearnos, decir, qué gesto tengo que hacer en mi discurso para llegar, es un error como un piano, y lo que tengo que hacer es en qué estado de ánimo me tengo que encontrar, cómo tengo que sentirme para que mi corporalidad, a su rollo, tal cual soy, transmita eso que mi público requiere. Es decir, si yo estoy entusiasmado con mi discurso, porque estoy entusiasmado, porque lo he trabajado y porque estoy emocionado y enamorado con esa comunicación, mi público lo va a percibir si me dejo llevar por la situación. Si yo tengo miedo o estoy tan responsabilizado que estoy atenazado, lo cual no deja de ser comprensible en un examen de oposiciones donde te juegas una buena parte de tu futuro, pues tienes un problema añadido. Y es que, a ver, tienes que estar ahí, vale. No es el acto más excitante, sí, pero más apasionante del mundo. Pues podría estar haciendo muchas cosas mejor, pero apasionate con las consecuencias de ese acto. Si yo apruebo este examen, voy a trabajar, tienes que buscar esos ganchos o esos agarraderos emocionales que te permitan estar en las condiciones adecuadas para vivir esa realidad. A veces es más fácil y otras veces no tanto, pero es responsabilidad vuestra estar en las condiciones emocionales. Por eso es tan importante, y supongo que aquí a veces os lo dirán cuando habléis con coach, con entrenadores personales o con psicólogos, que os dicen visualiza el éxito, plantéate la realidad en las mejores condiciones, no pienses en lo negativo, porque esa negatividad se agarra, es como una garrapata, ¿no? Que se te queda ahí en esa persona primitiva interior y le hace rascar todo el tiempo, entonces cuando llega el momento de la verdad te sientes pues una mochila tremenda. Al revés, piensa en positivo, aunque no lo veas claro, piensa en positivo y acabarás sintiéndote más positivo. Esto es como el que dice, a ver, que yo tengo una vida tristísima, todo es negativo, todo es malo, pues sonríe. Cada mañana levántate, mírate al espejo y sonríe. Y si lo haces 365 días al año, estarás en mejores condiciones que antes de hacerlo. Porque la conducta influye en nuestro mundo interior. Y a la inversa también, el mundo interior influye en cómo reaccionamos, en cómo expresamos hacia los demás. Pero simplemente cambiando un gesto, y eso sí que lo podemos hacer, sonreír por las mañanas, pues ya estamos siendo más positivos. Lo mismo en vuestro caso. Imaginaos que eso va a salir perfectamente y es más fácil que salga perfectamente, por lo menos muy bien. También el estado de ánimo, la vitalidad, el entusiasmo y, por supuesto, las palabras que utilizamos. Progenitora. Todos entendemos lo que es. Mamá. No solo la entendemos, sino que estamos viendo a nuestra madre. Hay palabras que llegan al corazón y hay otras palabras que van dirigidas a la razón. Si salpicamos nuestro mensaje de palabras que crean imágenes visuales,
estamos estimulando a ese duendecillo que está en el interior de nuestro público a que esté permanentemente lanzando alertas a la parte consciente de nuestro destinatario. Y hemos dicho lo mismo, progenitora y mamá significan lo mismo, pero los matices emocionales que acompañan a una palabra y a otra son radicalmente opuestos. En un caso es motivador, mamá invita a escuchar, y progenitora dice, ostras, qué pereza, ¿no? Vamos a ser, en Soria dicen buzcos, o sea, vamos a decir cucos, o espabilados, o apañadetes. ¿Vale? Vamos a elegir las palabras de acuerdo al público. Teniendo en cuenta también que hay factores y vínculos emocionales que dependen de los idiomas o de las jergas que mi público habla. No es lo mismo el público joven que el público mayor, por ejemplo, está muy claro. Pero aparte de eso, contamos también con recursos que emocionan y de ellos vamos a hablar a partir de ahora. Es decir, hay planteamientos dentro de mi discurso que yo puedo utilizar para llegar al corazón, a la afectividad de mi público en mejores condiciones. El primero de ellos es la identificación. ¿Por qué nos gustan las películas, las series o las novelas? Pues porque con los personajes que las viven, que las protagonizan, consiguen que nos identifiquemos con ellos. Es decir, ellos viven su historia, pero cuando yo la veo en televisión, o en el cine, o en mi novela, me imagino viviendo esa realidad. Entonces, salgo de mi yo y me convierto en ese otro yo, que yo soy también, pero que lo hago viviendo a partir del personaje. Es decir, si yo consigo que mi público se identifique con lo que yo estoy contando, es decir, que lo vea cercano, próximo y vivible por él, estoy avanzando mucho. Es decir, entrevista comercial, yo quiero vender un carmín de labios, ¿vale? Y si lo estoy intentando vender a un sapo que no tiene labios, dices, bueno, ¿cómo se va a identificar? Pues eso es evidente, ¿no? O dices, oye, te voy a vender una pasta de dientes buenísima. Bueno, si yo llevo dentadura postiza, ¿qué pasa? Vale, no se ve, pero vamos a verlo en positivo. Es decir, tú eres un joven, un adolescente que tienes una serie de problemas, de circunstancias tal, ¿qué producto, qué servicio te va a venir bien? Pues a partir de ahí estamos en condiciones de entender sus necesidades para crear el lenguaje que nos puede conectar con él. Hay que reconocer al público, hay que crear personajes protagonistas de esas historias que conecten con el auditorio. Si tú eres un orador que tienes una sintonía normal con el público, siempre va a funcionar muy bien las autobiografías, es decir, cualquier experiencia vivencial tuya que cuentes va a conectar con el auditorio, les va a permitir que ellos se identifiquen con esa realidad, especialmente si las eliges de acuerdo a sus intereses y no a los tuyos. Es decir, si cuentas cómo triunfaste en aquella charla de oratoria maravillosa que te aplaudió todo el mundo, y dices, pues si son oradores inexpertos, pues sí, es un objetivo tendencia, pero a lo mejor es más identificable para ellos, pues contarles cómo la primera vez que hablaste en público ibas empapado en sudor con una americana y estabas deseando que acabara la clase. Y es real. Bueno, pues es normal porque todos hemos empezado y eso es una realidad que nadie nace aprendido y que con el tiempo vamos consiguiendo avances hasta dominar cada materia que abordamos. Los ejemplos, las referencias, todo debe estar planteado en función de cómo es mi público, para que su universo encaje con lo que yo les digo. Ya hemos hablado de crear imágenes mentales, el concepto progenitora-mamá que hemos dicho, es decir, buscar de qué manera podemos hacer que mi público no solamente escuche lo que yo digo, sino que lo vea, que lo sienta, que lo perciba a través de los máximos sentidos posibles. En un momento determinado, bueno, yo cuando era profesor de marketing, en la Escuela de Marketing y Publicidad de Zaragoza, pues uno de los conceptos iniciales que se aprendían en la carrera era que los productos eran prácticamente indistinguibles. Realmente, a efectos prácticos, hay muy poca diferencia entre este producto y este de otra marca. Me decía, hombre, no, porque, bueno, vamos a probarlo. Coca-Cola, Pepsi-Cola. ¿Quién las sabía diferenciar? Yo, todos. Todos eran bebedores de un lado o de otro. Hacías una prueba ciega de sabor, donde ponías Coca-Cola Light, Coca-Cola normal, Pepsi Light y Pepsi normal, y ahí pues todo se mezclaba. Entre otras razones, esas pruebas ciegas de sabor tienen una pequeña trampa. Cuando tú te bebes una Coca-Cola o una Pepsi, ¿estás pendiente de degustar el sabor? No, te bebes una Coca-Cola instintivamente. Ahora, cuando estás pendiente de degustar el sabor, ya tu personalidad cambia y percibes esa experiencia de un modo distinto a como lo haces naturalmente. ¿Sí? Porque
saboreas más fuerte para intentar diferenciar. Entonces la realidad es que confundes todo y claro, cuando llevas 3 tragos seguidos de refresco de cola, el cuarto no te sabía nada. Pones azúcar con agua, te da igual que sea un tipo de otro. Es decir, la realidad es que las sensaciones que se viven por diferentes sentidos también impactan de una manera más vívida en nuestro auditorio. Es decir, ¿cómo creamos imágenes mentales? Eligiendo bien las palabras y también concretando muy bien lo que decimos. No es lo mismo un ciudadano de Zaragoza que un baturro que va por la calle con un cachirulo de color morado, una bota de vino y una hogaza de pan en el bolso. Bueno, estamos hablando del mismo concepto, pero en un caso nos lo podemos imaginar muy claramente y en el otro pues podría ser cualquier ciudadano de Zaragoza. Podríamos pensar en Mecánico el Corto o podríamos pensar, pues no sé, en... si me decir Fernando Esteso, pues estamos en la misma, ¿no? Es el mismo perfil de personaje, pero podríamos pensar en el alcalde Santisteban, por ejemplo. Ponemos referencias totalmente contrarias. Si os fijáis y buscáis evidencias de que lo que yo os estoy diciendo es cierto, poneros un monologuista de la tele, el que queráis, del canal que os dé la gana, y estudiar cómo trabaja el humor, cómo concreta los detalles en cada chiste, en cada ocurrencia, en cada elemento. No dice generalidades, dice cosas concretas. Estudiarlo, dedicar 5 minutos al monologuista que os dé la gana y os daréis cuenta de ello. Es decir, son concreción tras concreción, porque eso permite que el destinatario esté visualizando esa escena de una manera vívida y entonces la reacción es emocional, es afectiva, que es lo que se busca cuando se trata del humor. En su momento hablamos del humor y es una buena manera de llegar al corazón, pero tenía unos riesgos muy importantes. Pues que el problema del humor es que como no hagas reír, te quedas con el culo al aire totalmente en una situación emocional bastante complicada. Yo, viniendo por aquí, pues se me ha ocurrido la prensa, lo del programa Rosa de televisión, ¿no? Y he dudado. Digo, pues hombre, no sé, porque tiene cierta chispa de una manera que digo, tampoco es que sea muy gracioso. Bueno, pues, como tengo experiencia, pues si no nos reís, pues ya está, no pasa nada, ¿no? A ver, lo que se busca, sobre todo en un discurso, no somos monologuistas. Lo importante no es la carcajada, es la sonrisa. O sea, la sonrisa del alma, ¿no? Que a veces se muestra más que en la boca, pues en el propio chispeo de los ojos. Y dices, bueno, pues no pasa nada. Pero si tú eres un orador inexperto y tu inicio rompedor, que va a crear buen rollo con el público, es ese chiste, y resulta que cuando lo sueltas no funciona, a lo mejor te funciona por la mañana en otro grupo, pero por la tarde no funciona, ¿qué haces? Te quedas con un escarabajo boca abajo, o sea, boca arriba, mejor dicho, pateando, si sabes que tienes que cuidar con esas cosas. ¿Qué más funciona para llegar a la afectividad? ¿Qué más funciona para llegar a la afectividad? Las preguntas, los interrogantes, el misterio. Nos lanzan un enigma, un reto, y ya estamos ahí a ver, con ganas de llegar a la solución, ¿no? Hay que lanzar preguntas, hay que tener cuidado, porque cada uno de vosotros, cada una de las personas que forman parte del auditorio, son un todo. Es decir, si tú directamente preguntas a alguien y dejas a esa persona en evidencia ante el grupo y él no sabe responder, el grupo se siente atacado, porque le ha tocado a él o a ella, pero que ya le ha tocado a cualquier otro. Entonces, es más lanzar al grupo en abstracto, porque de esa manera consigues además que todos piensen la respuesta, no solamente a aquel al que le diriges. Porque si yo le hago la pregunta a ella, pues los demás te dicen contestará, no estáis pensando en lo que le he preguntado. Pero si lanzas la pregunta al público, entonces sí que funciona. Crear interrogantes. Por eso, los subgéneros oratorios, que dedicaremos una sesión completa a ello, funcionan muy bien, porque crean historias con un desenlace que, si os sabemos trabajar bien, se queda en el limbo hasta el final de esa historia. Entonces el público engancha. ¿Por qué las series buenas de televisión nos enganchan? Porque cada episodio nos dejan un interrogante en alto que tenemos que empezar a descifrar en el siguiente. ¿Por qué las buenas series de televisión que alargan sus secuelas dejan de gustar? Porque los interrogantes ya estaban planteados al principio y los nuevos pues no resultan. Es muy difícil interrogar sobre algo cuando ya está grabado y llevas 10 temporadas haciéndolo. ¿Qué les pasa a Los Serranos? No sé si conocéis la serie. Pues es que los guionistas dijeron, mira, es que nos habéis vuelto locos. Llevamos aquí 10 o 15 años haciendo esto y ahora no sabemos qué hacer con el Diego Serrano y con la tropa, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues un sueño. Maravilloso. Pero claro, yo entiendo que los guionistas estaban desesperados, porque ahora se marchaba uno, ahora volvía el otro. Sé que, bueno, realmente es difícil. Entonces, a veces también es importante saber marcharte a tiempo.
para la clase de guionistas de televisión, pero bueno, aquí va la morcilla. ¿Qué más cosas nos pueden ayudar a llegar al corazón? Los símbolos y las analogías. Por ejemplo, era un hombre muy rico, riquísimo, tenía todo el dinero del mundo. Vale, muy bien. Pero si tú dices, mira, era un tipo que estaba en un yate de la marca Fairmont Class, que es una de las más prestigiosas del mundo, en la cubierta con un capitán contratado y una tripulación con 5 tal, viviendo Moet Chandon, con no sé qué, y metes allá 5 o 6 personas de la Jet, ya se crean unas imágenes que transmiten mucho más que ese multimillonario así genérico que hemos dicho. Por ejemplo, este señor conducía uno de esos coches que llevan una estrella tridimensional en el capó. Bueno, pues Mercedes. Bueno, pues no has tenido que decir qué es, pero ya has contado que es un coche de máximo nivel. Es decir, buscar los símbolos, analogías que te ayudan a entender la realidad. Yo he usado una analogía al principio de la clase, el duendecillo, esa persona primitiva, ese sirviente que tenemos todos dentro. Lo habéis vivido con total naturalidad y habéis entendido lo que os quería contar mucho mejor que si me meto a daros una clase de psicología que lo primero no os interesa y lo segundo no necesitáis. Entonces, una analogía es suficiente para explicar un concepto que es importante y que ya está. La lanzamos, os queda claro y seguimos con lo siguiente. Lo importante no es que digáis cuánto sabe de psicología, ¿no? ¿Qué más da? Si es que además no es verdad, yo no sé mucho de psicología. Sé lo necesario para lo que tengo que hacer, que es comunicar. Entonces, estos recursos lo que hacen es simplificar el proceso de comunicación en lo que se debe simplificar. Y eso nos deja más tiempo para no simplificar en lo que realmente es importante. La fantasía. Yo tengo una de esas máximas de cabecera que repito muchas veces y que probablemente me habéis oído aquí alguna vez, y es que todos somos niños hinchados de tiempo. Y nos gustan las cosas de pequeño, lo que pasa es que a veces pues, los convencionalismos, la sociedad, la realidad nos impiden demostrarlo, ¿no? ¿Por qué da la casualidad que cuando los niños de una generación se convierten en padres, los juguetes con los que ellos jugaban de pequeños vuelven a estar de moda? Los Hyperman, las famosas, las barriguitas, el Madelman, o sea, los Saigon Boys o los Click, pues porque esos padres compran los juguetes con los que se divertían de pequeños, el Scalestri, el Libertren, y se lo compran a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque les apetece seguir jugando a eso, con la excusa que tienen ahora de sus hijos. Lo hemos hecho todos y lo haréis vosotros cuando seáis padres, los que no lo sois todavía. Es que es así. O le compras aquel juguete que siempre quisiste tener y no te compra, y no te llega, porque los reyes nunca te ponían, debía ser muy malo, nunca te ponían ese juguete sin más. Somos así. Por eso nos encanta, a ver, porque es casualidad también que los dibujos, las películas de dibujos animados ahora no solamente vayan a un público infantil, sino que tengan golpes y mensajes directos para los mayores. ¿Qué va? ¿Habéis visto Coco, la última, bueno, la penúltima de Disney? Es bonita, está muy bien, ¿eh? Una película estupenda. Pero bueno, es que los niños la entienden en un nivel, llegamos los padres y nos cae la lágrima viva cuando vemos a la pobre Coco en el final de la historia. Y esto es casualidad. Es sensible, me vuelta, no, es que esto está pensado para el niño, pero para el niño que todos llevamos dentro, también no solo el pequeñín, sino los mayores. Así que estas cosas funcionan, la fantasía, las fábulas, las narraciones, jugar con la imaginación y arropar al público con esa imaginación es interesante. Si os fijáis, los que leéis el libro Cómo enamorar al público, los que oís cualquiera de mis discursos, estos ingredientes que os estoy contando ahora, los voy aplicando permanentemente. No se trata de que se note que los estamos usando. Esto es como los buenos condimentos en un menú. Es decir, no hace falta que el receptor sepa, pues esto es pimienta, esto es azafrán, esto es no sé qué. No. Que esa mezcla dé resultado efectivo de nutrición y de placer al saborear esos alimentos. El ritmo. Claro, si transmitimos un mensaje monótono, permanentemente plano, el público se nos cansa. Es que es normal. Si hay tantos estímulos compitiendo a la vez, como os he dicho antes, y tantas cosas en las que pensar, y tenéis el mando a distancia en vuestra mano, es decir, basta con hacer un clic y ya estáis pensando en lo que vais a hacer al salir de aquí o lo que habéis hecho hace un rato. O sea, estamos compitiendo como oradores contra ellos. Ni os cuento contra qué os vais a enfrentar en un proceso de oposiciones que tiene el tribunal durante 3 o 4 horas seguidas escuchando, perdonadme la palabra, a pánfilos como vosotros. Y entenderme que no es un desprecio, es que la situación es que sí, que estáis ahí como corderillos enfrentados a una situación que a ellos, a fin de cuentas, vale, son profesionales, pero les da igual. A ellos les da igual que apruebes tú, lo cual no es tu caso, que apruebe aquel. A ti es el que te realmente la juegas, pero para ellos es una obligación más
que cada año o cada 6 meses se encuentran ahí. Bueno, pues van a ganar un dinero y lo hacen con profesionalidad, pero realmente pues, sus intereses están en otros sitios, como nos pasa a la mayoría cuando están. Y más en una cosa tan tediosa como es esta, especialmente en la parte que leéis vuestros exámenes. Si me apuras en la parte de exponer, pues bueno, tiene más vida, tiene más... Pero lo que es una lectura, ya hablamos de las dificultades que tenía la lectura y esa clase sí que de verdad los que tenéis que leer en público os aconsejo que la veáis, porque además se os dieron una serie de ejercicios prácticos que podéis trabajar en casa para mejorar vuestra capacidad de leer en voz alta, que no es fácil, pero con entrenamiento se consigue, pues claro, es muy tedioso. Entonces, ser consciente de ello, ¿no? De cómo tenéis que crear ese ritmo y en esa parte recordar que primero estáis escribiendo el texto. Entonces, no escribís el texto para ser leído, escribid el texto para ser escuchado. Porque como tenéis que leerlo tal cual está escrito, tenéis que ser capaces de hacer esa distinción. En la vida real esto no se hace nunca, pero en vuestro caso, que también es la vida real, nos queda otra práctica. Así que aquí vamos. El ritmo tenéis que aplicarlo tanto a la forma de la acción oratoria, es decir, si tú estás siempre en el mismo sitio, en la misma posición, pues no tiene ritmo. Si tú te vas moviendo, sí. Si tú utilizas palabras siempre de la misma manera, con el mismo tono y tal, no tiene ritmo. Si das un ritmo a la exposición más rápido o más relajado, con más pausas, según en cada momento lo que interese, estamos creando ritmo. Todo esto, pero también en el contenido, en lo que decimos. Esa mezcla, pues ahora salpico una narración con una parte argumental más informativa, ahora vuelvo a reestimular al público con una analogía y después les cuento una evidencia personal. Eso es lo que ayuda a que todo salga fluido. En este sentido, las vivencias personales, cuando se trata, no en vuestro caso concreto las oposiciones, pero una comunicación habitual, desmitifican al orador, lo acercan y le dan un pozo también de credibilidad si la sabéis crear bien. A ver, yo siempre os voy a decir, no, es que no puede ser de otra manera, que tenéis que ser sinceros y veraces al contar las cosas. Si no sois capaces de responder una pregunta con criterio y con rigor, asumirlo, admitirlo y decirlo. Bueno, pues no, esto no lo domino, yo te pasaré la información en cuanto sea capaz. Pero esto no quita que un ingrediente de los básicos es la imaginación, la fantasía. Entonces, aquí entre nosotros no pasa nada si esa vivencia tan cojonuda que voy a contar para mi comunicación no me haya pasado a mí sino a un compañero. Pero bueno, yo la ficciono, la guionizo y la convierto en una experiencia personal mía para conseguir esa identificación mayor que yo busco. No pasa nada. Son recursos que no estamos falseando, o sea, estamos falseando la realidad, pero no estamos falseando la comunicación. Es un recurso adicional que yo utilizo para llegar mejor al corazón. Ahora, en la realidad, en los hechos, hay sí que ser veraces porque, insisto, una mancha pequeña en cualquier cosa hace que todo lo demás deje de ser creíble. Eso sí que no lo podemos permitir. Al hilo de lo que hablábamos de los juguetes, de los niños hinchados del tiempo, otro elemento que llega al corazón es la nostalgia. Yo no sé si os acordáis de un anuncio mítico. Yo recuerdo cuando estaba estudiando marketing y publicidad, pues estamos hablando del año 1988 y tal. Uno de los ejemplos, 1992, los 4 años, uno de los ejemplos de campaña publicitaria era de los 70, de cuando yo era crío, que nos ponían era el heno de Pravia, el aroma de tu hogar. Entonces, el anuncio básicamente era que la niña usaba ese jabón en casa de su madre de pequeña y que al cabo de unos años había vuelto madre y entonces cada vez que olía ese aroma, pues evocaba el pasado, ¿no? Su casa familiar y tal. Y es cierto que el olfato es uno de los sentidos que más memoria tiene. Cuando notamos, esto os pasará cuando los que tengáis hijos, los que ya habéis tenido, cuando hayáis ido al colegio a llevarlos por primera vez, una de las cosas que os llama la atención es el olor a colegio que notáis al entrar al colegio, que no se puede describir porque es una mezcla de papel, de pizarra, de olor a niño, bueno, de acumulación de niños, pero es un olor a colegio. Y ese olor has dejado de sentirlo y de repente cuando lo vuelves a percibir dices, es que así olía mi colegio, da igual que estés en otra ciudad, pero huelen los colegios así. Entonces, la nostalgia funciona hasta el punto de que ese mismo anuncio replanteado, pues 30 o 40 años después, hace poco, ha vuelto a transmitirse, ¿no? Y por eso funciona también lo que os decía antes de los juguetes, ¿no? Que esa nostalgia de lo que fuimos en el pasado la recuperamos con los juguetes, las revistas, con todas estas cosas. También mola, llega al corazón, lo exótico.
cuando nos dicen, ¿qué harías tú en una isla paradisíaca? ¿O qué harías tú en el trópico? ¿O qué harías tú en la Antártida? Pues, bueno, no sabemos lo que hacemos, pero solo de pensar eso ya nos mola, ¿no? Nos motiva, nos atrae. Pues esas vivencias que contamos y además se desarrollan en el Caribe, o sea, además se desarrollan en no sé dónde, o en el mundo de los Lapi, en Finlandia, o en Noruega, pues hombre, de los Sami, perdón, los Sami. Pues llaman la atención y gustan. Acordaos de la canción aquella de Mecano de Hawái y Bombay, son dos paraísos. Pues es así, eran dos lugares exóticos y en torno a eso se montaban un verano fantástico en Madrid. Otro recurso útil, pero como pasa con el humor, que hay que saber administrar y que si tenemos dudas mejor pasar de él, es el miedo. El miedo puede funcionar, pero si funciona siempre como elemento aderezo, como condimento, y no como elemento motivador. ¿Os acordáis de las campañas de tráfico? Pues, ¿os acordáis? Todos los años hay una, ¿no? Hay dos grandes tipos de campaña. Las que meten miedo, si haces esto te matas, y las que intentan motivar fundamentalmente en torno a ¿qué? Que luego hablaremos de ello, a apelar a las altas tendencias del ser humano. Tu familia te está esperando en casa, no les falles. O llégate, mejor dicho. Es decir, mensaje negativo, mensaje positivo. El mensaje negativo lo que hace es sacudir. Y como tal, ante una amenaza, cualquier especie animal, incluida la humana, solo tiene tres formas de reaccionar. ¿Sabéis alguna de ellas? ¿No? La primera sería huir. Alguien me amenaza, el antílope siente que el león está cerca, echa a correr. La segunda sería atacar. La serpiente ve que un ser humano está delante de ella, entonces se pone erguida y empieza a atacar con la intención de evitar el peligro. Y la otra es la parálisis. Tenemos tanto miedo que nos quedamos paralizados y somos víctima de lo que el otro quiere hacer. Solo hay esas tres reacciones. Atacas, huyes o te paralizas. Con el miedo ocurre esto, es decir, si es un ingrediente que lo estamos utilizando para motivar o para emocionar y llegar al corazón de las personas, las tres reacciones que nos ofrece son poco útiles. Si nos atacan no hacemos nada, si huyen tampoco y se paraliza tampoco. Es decir, es solamente un elemento que tenemos que administrar muy bien con según qué públicos. Hay un público joven que le gustan las historias de miedo, pues podemos utilizar una historia de miedo para mantenerlo en vilo y luego lanzar la moraleja o el mensaje que queríamos transmitir. Pero poco más, es decir, es un aderezo, un condimento que tenemos que saber utilizar porque implica asumir riesgos como pasa con el humor. Los subgéneros oratorios son básicamente los mismos que los subgéneros literarios. Hablaríamos de la narración, la descripción, el paralelo, el cuadro, el retrato, la fábula, la parábola y alguno que seguro que me dejo. Pero dedicaremos una clase específica a hablar de cada uno de ellos, o sea, una clase a hablar de todos ellos, contándoos cómo son, en qué consisten y cómo los podéis desarrollar adecuadamente. Y además, con un añadido, y es que sobre todo trabajar dos de ellos, porque hay dos grandes géneros de subgéneros, los narrativos y los descriptivos, que nacen de dos de ellos, la descripción y la narración. Si domináis estos dos, en principio con matices ya estáis en condiciones de desarrollar todos los demás. Pero lo fundamental es que al margen, cualquier discurso es una mezcla de descripciones y narraciones. Entonces, seáis conscientes o no, cuando escribís o redactáis o improvisáis un discurso, estáis describiendo y estáis narrando. Si trabajáis eso, estáis en condiciones de hacerlo mucho mejor sí o sí. Y no solamente en vuestros discursos, sino que eso os ayudará también a redactar mejor lo que tenéis que redactar. Y ahora cada vez se redacta más, aunque se lee menos, según se dice, pero cada vez en el trabajo tenemos que redactar más y más cosas. Aunque solo sea correos electrónicos y WhatsApp, que ya hay mucho. Vale, y para terminar este recorrido por los elementos emocionales del ser humano, lo hemos mencionado antes, las tendencias. Los seres humanos tenemos 4 tipos de tendencias. Tendencias son conjuntos de instintos que nos llevan a reaccionar de determinadas maneras. Algunas las compartimos con los animales. Por ejemplo, la más básica sería la tendencia egoísta.
hace referencia a la vida física. ¿Qué instintos incluye? Por ejemplo, el instinto de conservación. Es decir, yo estoy en peligro, sin pensarlo instintivamente me aparto del peligro, trato de ponerme a salvo. Ese sería un instinto que comparten los animales con nosotros. Pues hay fuego aquí, pues el instinto es salir todos fuera y ponernos a salvo, lógicamente. También el instinto sexual, en el sentido de reproducirnos, de esas pulsiones sexuales que sentimos ante determinadas personas o en determinadas situaciones. O el instinto de dominio, ¿no? de imponer lo que yo considero mi forma de ser a los demás. Esos serían instintos que compartimos básicos con los animales. Nos vamos a una comuna de monos o de leones y vemos lo mismo. El instinto de conservación, el sexual y el de dominio están ahí presentes. Luego habría un segundo grupo de tendencias que son las egoaltruistas. Y estas hacen referencia al yo, pero en relación con los demás. Por ejemplo, el amor propio. Si yo tengo un amor propio, acabo de decir una cosa y los otros dicen que no es cierta, pues me siento mal. Y quiero reafirmarme y que quede constancia de que lo que he dicho es correcto. O la ambición, o el poder, o el instinto de oposición, que es muy curioso. Esto lo vais a ver como un ejemplo. Dice, eso no lo tengo yo. Bueno, en vuestro caso sí que estáis opositando. No hacéis las cosas. Si no os ha pasado hace poco, cuando erais jóvenes, seguro, estáis en la cama, un sábado. Y ya habéis abierto el ojo, habéis estado 10 o 15 o media hora de tiempo, me voy a levantar, y ya es el momento de que os vais a levantar de verdad, porque ya habéis tomado la decisión. Entonces entra vuestra madre, vuestro padre, y dice, que son bastantes arriba. Y en ese momento os sentís cansadísimos y necesitáis quedar los otros 10 minutos dormir. Bueno, perreando, ¿no? Más que dormir, ya no dormís, perreando. Que es real, y no es que digáis, que me da leche, por llevar la... No, es que físicamente sentís esa necesidad. Eso es el instinto de oposición. Hay muchas personas que lo tienen tan arraigado, incluso muchos contertulios de los que aparecen en televisión o en la radio, que basta que alguien diga una cosa para que él diga lo contrario. Eso es el instinto de oposición. A lo mejor está de acuerdo con lo que otro ha dicho, pero como mira la contraria, instinto de oposición. ¿Vale? Ya veis que no tiene nada que ver con lo que vosotros estáis estudiando. Tercer tipo de tendencia, la altruista, que lo que hace es ligarnos y relacionarnos, con los demás. Y aquí son más elementos ya más humanos, ¿no? Que nos diferencian de los animales. El instinto de simpatía, el de imitación, la admiración, la tolerancia. Es decir, son instintos que ya tienen un barniz de más pulcritud humana, ¿no? Es cierto que un perro, en cierta medida, como decía, pues tiene una simpatía hacia su dueño, unos vínculos muy entrecomillados emocionales. Bueno, pues bien, pero lo normal es que una cucaracha pues no tiene sentido de imitación, ¿no? De ninguna manera, ni de admiración, ni mucho menos de simpatía. Al revés, en caso contrario tendría sentimiento de antipatía. Y la tendencia que más nos interesa son las idealistas. Y esto serían todas las facetas del amor. Evidentemente el amor familiar, el amor conyugal, pero también el amor al arte, el amor al deporte, el amor a los demás, a la religión, al deber, a la responsabilidad, es decir, todas estas ámbitos que estos sí que son pura y exclusivamente humanos. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros podemos utilizar todos y cada uno de ellos. En un momento determinado, apelar al instinto de conservación. Si tú, por ejemplo, estás vendiendo pues un medicamento, pues puede ser interesante. Pero acordaos de las campañas de tráfico. Por sí solo, esos mensajes no tienen la entidad humana tan fuerte como si tú lo vinculas al disfrute de tu familia, que van a estar contigo mucho más tiempo. O la satisfacción de tus hijos cuando te vean llegar a casa después de haber hecho el recorrido en coche. Es decir, cuanto más arriba apelemos en las tendencias, más categoría humana tendrá esa motivación y más fácil es que consigamos nuestro objetivo. Lo cual no significa que no seamos conscientes de que esos instintos más básicos también forman parte del ser humano y podamos utilizarlos, sobre todo si los enlazamos con otras tendencias más superiores. De esa manera, nuestra comunicación deja una honda huella y un vínculo más profundo en nuestro público. Y llegados a este punto, un colofón. Antes de que abramos turno de preguntas, espero que sí, y si no, no os preocupéis, que quedan 10 minutos y algo se me ocurrirá y seguiré contando cosas, ¿verdad? Todos estos recursos, esta llegada afectiva que os he contado, no es un fin en sí mismo. Lo importante no es enamorar al público, sino que lo importante es conseguir la finalidad que hemos planteado para nuestra comunicación. En vuestro caso, inmediato está muy claro, conseguir plazo. Es un fin clarísimo.
Para conseguir plaza tendréis que llegar al corazón del tribunal, aunque os parezca un poco difícil. Pero tenéis que llegar al corazón, es decir, tenéis que enamorarlos por lo menos más que el resto de los candidatos. No de todos, pero si hay 100 plazas, pues por lo menos más que 99. O sea, ya me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la hora de seleccionar los recursos, siempre los estudios previos con esas conclusiones que hemos obtenido de cuál es la idea central y cuál es la finalidad de mi comunicación, cómo es el público, cómo es el promotor, cómo es el tema, el dominio que tengo del tema y la situación, es lo que nos va a marcar si este recurso interesa o no interesa. Y en función de eso, a veces nos puede ocurrir, digamos, esta anécdota es espectacular, pero aquí no me aporta nada, con lo cual me la guardo para otras charlas. Bien, ¿queréis preguntarme algo en este momento, desde aquí? Tenemos una pregunta. Vale, vamos allá. A ver, Verónica pregunta si puede repetir las tendencias, en concreto la segunda. Vale. Las repito rápidamente todas. La tendencia egoísta es la que hace referencia a la vida física. Hablábamos de instinto de conservación, es decir, salvar la vida, el instinto sexual y el dominio. Luego está la egoaltruista, que hace referencia al yo, a la primera persona en relación a los demás. Por ejemplo, estaríamos hablando del amor propio, de la admiración, es decir, tú admiras a alguien y te gustaría parecerte a él, lo sientes como... aquí se ve muy claramente, el ejemplo sería el efecto fan, es decir, ese adolescente o adolescenta que siente a ese personaje tan carismático, pero no racionalmente, sino siempre con una adhesión muchas veces injustificable que le hace llevar a cabo acciones totalmente estúpidas y locas, ¿no? Como pegarte 24 horas delante de un hotel para simplemente pues, estar esperando a que se asome al balcón, que sabes que no se va a asomar. O el poder, la tendencia que tenemos a imponernos, o el gusto o el afán que tenemos por dominar a los demás, y el instinto de oposición que hemos comentado, que era el de la cama, ¿no? Que te levantas ahí cuando, o sea, que vuelves a tener cansancio cuando ya te ibas a levantar. Luego está la tendencia altruista, que nos liga en positivo con los demás, nos relaciona con el resto, donde estaríamos hablando de la simpatía, de la invitación, de la admiración y de la tolerancia. Y luego pues la tendencia superior, que es la idealista, que es el amor en todas sus expresiones. ¿Algo más? Otra pregunta, Marta, esta es personal. ¿Cómo te sentiste la primera vez que tuviste que hablar en público? A ver, lo he recogido en mi libro, ¿eh? O sea, que te lo puedes comprar. El libro vale 11 euros, es una buena inversión. Pero aparte creo que lo conté alguna vez y os he salpicado una cosa de estas. A ver, yo tuve una gran suerte y es que en la carrera yo tenía la asignatura de oratoria 2 años, en segundo y en cuarto de carrera. Con lo cual, a efectos prácticos, la primera vez que hablé en público no sé cuál es, porque la di en el colegio y tal, la primera vez que hice un discurso sí, que fue esa primera clase de oratoria. Yo, si os soy sincero, no sabía si lo iba a hacer bien o mal, pero una de las razones por la que estudié la carrera de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas es porque la asignatura de oratoria me apasionaba, entonces la cogí con muchas ganas. Al margen de ese periodo formativo, la primera vez que ejercí como profesor fue en ese mismo centro publicitario. Yo tenía, en ese mismo centro académico, yo tenía 22 años o 23, acababa de terminar la carrera y me enganché ahí. Y si lo recuerdo, os lo he contado hace un momento, era octubre. Una profesora de psicología veterana me dijo, mira, tú eres muy jovencico, vente con corbata, vente con americana. Digo, sí, tienes razón, porque un profesor tiene que conseguir 2 cosas, confianza y respeto. Yo me conocía, era alumno de allí, era joven, no soy un tío estirado y nada por el estilo, digo, la confianza la conseguiré seguro, porque además lo he vivido desde dentro porque he sido exalumno, es decir, sé lo que ellos buscan y tal. Lo que no tengo tan claro es si seré capaz de conseguir el respeto. Entonces, pues, adopté esa posición, pues, corbata, tal, no sé qué, y luego, pues, poco a poco, que me creara un poco más de distancia al principio y ya con el roce sigue haciendo la confianza. Era octubre y, pues, en Zaragoza no es que sea muy caluroso, pues bueno, yo entré allí con mi corbata y tal. Tuve suerte porque era el primer curso de carrera también, es decir, igual de novatos que yo, ellos no sabían lo que se iban a encontrar allí, también estarían nerviosos porque, bueno, creo que era una clase de 35, 40 personas, pues bueno. Y yo me puse a dar la charla que tenía muy preparada, era de introducción al marketing, es decir, un resumen de la carrera que yo había estudiado, con lo cual no era demasiado complicado para mí. Y empecé a tener mucho calor, y yo me sentía como Camacho en el Mundial de Corea.
un chorrote. Yo tenía dos opciones, o decir, ¡oh, qué calor, lo estoy pasando fatal! Quitar una americana y que se me vieran todos los cuerpos, o decir, bueno, pues para adentro el que se dé cuenta en la primera fila, pero para, y los del fondo, pues ya está. Eso sí, pues, oye, no tenéis calor, abrí la ventana, tal, no sé qué, con naturalidad, terminé mi clase y Santas Pascuas. Un matiz importante, durante la primera, incluso la segunda semana, pues el ratico la meadica antes de clase no me lo quitaba nadie. Podía tener la clase a las 10, iba al baño y a las 11 tenía otra clase y tenía ganas otra vez. Pues iba al pis y ya está, no pasa nada. Al cabo de un tiempo, bueno, 3 o 4 años, cuando estos alumnos del primero, que además con este curso, pues bueno, pues hay vínculos que luego no desaparecen, sobre todo con el turno de la tarde, pues tuve mucha confianza, incluso me recuerdo con otro profesor, pues fuimos a cenar a la casa de un piso de estudiantes que había ahí alumnos y alumnas y tal, y hablamos de este primer día. Y les dije, pues era mi primer día de clase, me pasó esto. Y dice, pues si se te veía todo normal y tal. Bueno, pues porque no perdí los nervios y apliqué lo que yo sabía por la teoría. Es decir, tú puedes estar como estás, lo importante es que no lo transmitas. Y si alguien se da cuenta, pues ya está. Pero lo que no tienes que hacer es ponerte nervioso y decir, pues esto es un desastre, estoy sudando, lo estoy pasando fatal, y darle a conocer a todos, porque entonces os acordaríais ahora de eso, de lo mal que lo estabas pasando, cuando la realidad es que no es así. Como no afecta a la comunicación, el objetivo se cumplió. Que tú lo pasas mal, bueno, tú lo pasarás mejor más adelante. Así fue. Bárbara pregunta que cómo podríamos usar los nervios de manera positiva para que no nos fueran una mala pasada. A ver, yo los nervios los usaría de una manera, sí, de manera positiva, ¿vale? Tenerlos cuanto antes de que te la estés jugando. Por eso es tan importante la experiencia. Es decir, depende de las personas, pues hay 10, 20, 50 o 100 ocasiones que vas a estar nerviosa o nervioso. Cuanto antes las tengas, antes estarás en condiciones. Por eso yo os digo siempre, lanzaros a la piscina. No os importe tragar agua, pero hacerlo en situaciones controladas. Claro, si el primer día que habléis en público es el día que además os estéis jugando el futuro en una posición, pues tenéis un problema añadido al que ya tenéis. Es decir, aprovechar antes y claro, estas clases están muy bien, lo que he hecho en falta, pues esa parte práctica de que cada uno de vosotros podéis estar aquí hablando, pues yo qué sé, pues 10, 15 o 20 veces, pero claro, luego la realidad es que no se puede conseguir todo, que vosotros tenéis que... Pero por lo menos hacerlo en casa, buscar oportunidades o bajaros a la reunión de vecinos, que sé que es un coñazo, pero ahí levantéis la mano y decís lo que os interesa. Y lo pasaréis mal y muchas veces pues dices, luego os arrepentiréis de haberlo soltado, ¿no? Porque las comunidades de vecinos las carga el diablo. Pero bueno, asumir el riesgo de hablar en público, los que sois... vais a misa, si vais a alguna misa, pues leer el sermón, bueno, el sermón no, la homilía o lo que sea, ¿no? No, la homilía es lo que hace el sacerdote. Las lecturas de la Biblia, pues las hacéis. Asumir esas situaciones, ir soltando riesgos o formar grupos entre vosotros por las tardes y quedar en casa de uno o con amigos. A ver, no es un mal pasatiempo, ¿eh? Yo, a veces os vais... ya la maravina del tío viejo, ¿no? Pero a veces os vais de botellón y es más divertido que ahí hacemos unos discursos de autorretratos y tal, que os cunde, os pasáis un buen rato y luego si queréis os bebéis 2 cervezas, que tampoco os sale más barato, lo pasáis mejor y no pasáis frío. Y encima os potenciáis como oradores. Es decir, los nervios no son buenos. Lo que sí que te puedo decir es que muchas veces son inevitables. Entonces, si son inevitables, lo que tienes que hacer es lo que acabo de deciros. Actuar como si no los tuvieras. Vivirlos hacia adentro. Como las almorranas, ¿no? Que se viven en silencio, pues igual, los llevas ahí, te acostumbras a ellos y si no les haces caso, acaban por marcharse. Ahora, si hacen que ese estímulo, que es uno más de lo que tú estás experimentando, se convierta en el estímulo, probablemente el fracaso en la comunicación será porque lo transmitirás a los demás. Vale, Sergio pregunta que nos encontramos delante de un tribunal del que no sabemos nada. ¿Cómo podemos apelar a él? ¿Averiguamos discretamente sobre ellos haciéndoles preguntas durante el discurso o vale más la pena hacer un discurso más genérico que pueda apelar a todo el mundo? Vale. A ver, no te van a dejar hacer preguntas y desde luego no te las van a contestar porque tú tienes que leer lo que tienes ahí, ¿no? Entonces, la realidad es que tú no puedes... En la medida de lo posible, si eres capaz de conseguir información de quiénes forma parte de ese tribunal, yo desconozco si eso se sabe antes o después, pero lo que sí puedes saber es quién lo formó el año anterior, qué características tenían y en base, si no a criterios psicológicos de cómo es cada uno, a criterios sociológicos de cómo suele ser ese tipo de perfil de gente, actuar en consecuencia. ¿Qué debes saber? Pues que quieras o no, lo que os he dicho hace un momento,
son unos tipos con una formación determinada según la oposición que vais a hacer y que se pegan ahí 4 o 5 horas seguidas escuchando tostones leídos. O sea, eso ya te lo puedo decir yo. Ya lo sabes. Actúa en consecuencia, que lo tuyo no sea un tostón más, que tenga algo distinto, ¿no? A ver, yo entiendo que esto a veces implica asumir riesgos. Es decir, a ver, ¿de verdad mi respuesta al examen de oposición de la pregunta tal puede empezar con una analogía o con una evidencia personal o con una narración? Luego habría otra cuestión. Yo soy capaz de hacerlo en un examen escrito contra el reloj y tal, como es el caso, vale, lo entiendo, ¿no? Pero bueno, yo vengo aquí a hablar de que hay que comunicar bien. Y vuestro caso, perdonadme, pero es el gato verde de la comunicación. Es decir, lo raro es tener que leer un discurso ante un tribunal que ni siquiera os deja saltaros una coma de lo que está puesto en el discurso, ¿vale? Bueno, aunque también es verdad que si os saltéis una coma o una palabra tampoco va a pasar nada. No van a estar pendientes de ello. Pero la realidad es decir, claro, ¿de verdad puedo empezar así un discurso? Implica un riesgo, la creatividad implica un riesgo, lo dice un publicista. Y un publicista entiende que cuando haces una campaña con un plus de creatividad, sobre todo si es para las instituciones, corres mucho riesgo de que te la echen abajo, porque nadie se atreve a asumir el riesgo que implica hacer algo rompedor. Porque al final, oye, si lo de arriba, si esto no funciona, el marrón me lo como yo, vamos a algo más conservador como lo de siempre, sobre todo en Aragón. Entonces, como tal, ese riesgo existe. A lo mejor justo pilláis con el tribunal rancio de Rancia Abolengo, que está buscando lo de siempre y no le gusta ese elemento, ¿no? Pero no, yo sí me arriesgaría. Porque realmente lo que vais a conseguir es que seáis distintos, que seáis diferentes. Evidentemente, yo os lo dije el primer día, a los que no, la primera vez que nos vemos, tenerlo en cuenta. A ver, si vuestro contenido no tiene el nivel suficiente, da igual cómo comuniquéis, no tenéis el nivel. Será una buena, a ver, os habéis pasado un rato mejor que el resto y les dolerá un poco más que no os llevéis la plaza, pero os la quedáis fuera también. Pero partiendo de la base de que vuestro nivel es el mismo que el de los que sí que optan, que van a entrar en las plazas, con una buena comunicación vais a conseguir estar en los de arriba. Y eso es fundamental. Entonces, lo que hacen estos recursos es diferenciaros. Luego están los estilos personales. Hay gente más conservadora, gente más rompedora, más innovadora. Bueno, cada uno somos como somos. Y de verdad, otro de los criterios básicos es la autenticidad, el que seáis vosotros mismos al hacer ese contenido. Por eso yo no os doy unas pautas, esto tiene que ser así, sota, caballo, rey, sino que cada uno las vivís, las hacéis propias y os mostráis en vuestra comunicación como sois. Pero actuar de esta manera. Y desde luego el tribunal, si puedes conocer quiénes son, mejor que mejor, porque si hay uno que es de un perfil o de una cuerda, habla con los que han vivido las oposiciones en otras ocasiones, habla con tus formadores, te pueden contar pues quiénes suelen ser en otras ocasiones y con eso te puedes hacer una composición del lugar lo más cercana posible. Vale. Para las oposiciones de educación, ¿qué recursos consideras que pueden ser más efectivos? Por ejemplo, ¿se deben lanzar esas preguntas retóricas para mantener el suspense? Yo sí lo haría, pero no para las... A ver, yo decir esto para estas oposiciones o para las otras. Es que todo depende de cómo son las preguntas, ¿no? No es tanto una cuestión de temas. Yo aquí hago unos recursos, hay unos recursos, un muestrario de recursos que son útiles y cada uno tenéis que conjugarlos de manera adecuada, ¿no? Yo las preguntas sí lo veo, porque igual que a vosotros se os activa el interés cuando veis una pregunta, pues es una manera que podéis aprovechar para, en uno determinado, si uno se estaba despistando, estaba pensando, uno del tribunal, si se ha dejado la lavadora puesta o no, pues a lo mejor esa pregunta que tú haces hace que diga, oye, ¿esta qué está diciendo? Ahora bien, insisto, estos recursos luego tenéis que justificarlos. O sea, no hagáis una pregunta si luego no la contestáis. Bueno, a lo mejor la primera cuela, pero la segunda ya estoy que me está contando. Pero yo los interrogantes sí, y cualquiera de los que os he contado, si están bien aplicados. Yo no os puedo dar unas pautas porque, insisto, es una cuestión de estilo. Pero con estos ingredientes bien administrados vais a llegar a la efectividad. Y la última pregunta. ¿Estas pautas para emocionar al auditorio nos sirven para presentar un evento, como los premios Goya, también de belleza? A ver, sí y no. Sí, si vas a hacer un discurso recreado, puedes presentar cualquier evento. Yo tengo una experiencia en presentación de eventos. Una.
Tengo muchas en conferencias, pero tengo una. Y es un concurso de villancicos que se organiza en el auditorio, que lo organiza esto que se llama Cantar. Y yo en cierto año, bueno, hay un presentador, estuvo con un problema en la cadera y tal, se había caído, y entonces tuve que hacerlo yo. Ahí también llevaban un sistema que era leído, pero bueno, yo hice una mezcla, no leía, sí, tenía el guión, pero yo iba a mi rollo. Pero esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué os digo que no? Porque muchas veces lo que se busca es no un presentador como tal, sino un actor o un monologuista. Y entonces ahí ya sí que nosotros no estamos en esa baraja. Cuando lo que se trata es de hacer, como en los premios Goya, normalmente usan un humorista que tiene un monólogo aprendido y que tiene un guión aprendido y que lo que hace es interpretar. Entonces, esa no sería nuestra faceta, ahí no estamos nosotros preparados para eso. No todos podemos llegar a estarlo. Si lo que se busca es un presentador al uso, es decir, que tenga claro lo que tiene que decir y que actúe de manera natural sin una guionización definida, entonces, por supuesto, todos estos recursos son los que hay que utilizar. ¿Nada más? Pues creo que nos vemos dentro de 15 días o algo así. ¿Y de qué hablaremos? ¿Está por aquí? Ah, no, por ahí está bien. Bueno, pues no sé si son los subgéneros oratorios en la próxima sesión, ¿puede ser? Cómo llegar a ser un buen comunicador. Ah, no, vale, pues hablaremos de la parte más generalista de cómo conseguir tener una persona. Pues ahora, practicar, nos vemos.